Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 3 de diciembre del año 2020 y esta es la transmisión número 112 ya, 112 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. En este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos. El bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. El bloque representado por los medios oficiales de comunicación del gobierno federal en nuestro país. Y finalmente, el bloque representado por los contenidos alternativos en Internet, a los cuales este espacio pretende sumarse como una propuesta más que promueva el consumo inteligente, el ejercicio crítico de la información para formar propio punto de vista sobre el acontecer de nuestro país. De esta manera, amigas y amigos, pues desde la emisión número 100, como les he mencionado, tenemos tres nuevas secciones. La sección etiquetada con el hashtag 3 de 3, en donde damos a conocer tres notas importantes del día en materia económica, política, social. La sección etiquetada hashtag pandemia en México y el mundo, donde damos a conocer datos duros, números, estadísticas, sin toqueteo, sin manipulación mediática relacionada con la situación del coronavirus en México y el mundo. Y finalmente, la sección hashtag incógnito, en donde tenemos un invitado, una invitada sorpresa, con quien platicamos acerca de las noticias, acerca de la información que presentamos aquí con ustedes, y desde luego les invitamos a que nos acompañen en toda la transmisión y que nos acompañen para descubrir quién es nuestro invitado sorpresa el día de hoy. Una persona, un personaje desde luego muy especial que va a platicar con nosotros. Quédense para que se enteren de quién se trata. Y bueno, dicho lo anterior, comenzamos. En la sección hashtag 3 de 3 tenemos tres notas. La primera etiquetada con el hashtag México, líder económico regional. Y es que en días recientes se dio a conocer por parte de la CEPAL, la Comisión Interamericana sobre temas económicos para América Latina y el Caribe, que México es el mejor país de la región en materia de captación de inversión extranjera directa, lo cual es una muy buena noticia y un muy buen indicador sobre el desempeño económico en nuestro país, pero además también la mirada que tienen desde el exterior en relación a la estabilidad, a la recuperación económica en un país como el nuestro, aún en el contexto de la pandemia. Lo cierto es que los inversionistas ven en México un territorio confiable, en el Estado mexicano una garante en las instituciones y en las leyes de nuestro país, un contexto propicio para regresar, invertir y generar con esto empleo, por supuesto ganancias para ellos, pero sobre todo desarrollo, crecimiento y bienestar para nuestra población. Así que quédense porque vamos a comentar esta información a detalle. El segundo contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag las vacunas llegarán muy pronto, y es que se han anunciado los convenios con Pfizer, con AstraZeneca, con CanSino. Eventualmente, hacia el cierre de este año, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Salud y el subsecretario de Promoción de la Salud de nuestro país, por su parte, Marcelo Ebrard, por otro lado, Jorge Alcocer y desde luego el doctor Hugo López-Gatell, han señalado que al término de este año llegará el primer lote de vacunas, en este caso de Pfizer, para aplicar. Se especula que sean los primeros beneficiarios de estas vacunas precisamente los profesionales de la salud, quienes se encuentran en primera línea, que han estado realizando una labor extraordinaria por nuestro país, por la salud de todas y todos los mexicanos. Desde luego que hay que protegerlos y desde luego que hay que eventualmente atender, aplicar las vacunas, las campañas de vacunación a los sectores más vulnerables de la población, como son adultos mayores,
personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, desde luego las enfermedades asociadas a las principales comorbilidades que se han presentado o que han generado junto con la enfermedad del coronavirus las defunciones en nuestro país. Así que inicia muy pronto, el próximo martes se dará a conocer el plan de vacunación que ya iniciará desde este año 2020 que cierra y durante el primer semestre del año 2021. Así que las vacunas llegaron ya, amigas y amigos, y vamos a comentar toda la información al respecto. Quédense con nosotros. El tercer contenido en esta primera sección es el hashtag Borolas, sigues tú. Y es que en los días recientes se ha dado a conocer que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, ha dicho que tiene un expediente abierto por distintos frentes para investigar las cuentas, para investigar los movimientos y las prácticas que en el ejercicio de sus funciones el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, pudo haber cometido como delitos de corrupción, en materia de sobornos, en materia de desvío de recursos y desde luego el tema de la intromisión de los Estados Unidos en situaciones de seguridad nacional, como ocurrió con el operativo Rápido y Furioso, desde luego los nexos del expresidente con el crimen organizado y la relación evidentemente infamante, evidentemente dolosa en detrimento del interés nacional con su exsecretario de Seguridad Pública, quien sigue en los Estados Unidos y que está siendo investigado por nexos con el crimen organizado y que además se ha dicho en los días recientes también es probable que se pida la extradición a nuestro país para que sea juzgado en territorio mexicano, como eventualmente está ocurriendo con el propio general Cienfuegos. La oposición, por supuesto, ni tarda ni perezosa, ha tratado de ensombrecer el tema, señalando que hay impunidad en el caso Cienfuegos y que eventualmente lo habría en el caso de García Luna, pero lo cierto es que hay una carpeta de investigación, hay un proceso en curso de indagación, no se puede encarcelar nada más por encarcelar a cualquier persona, se tienen que demostrar las pruebas, se tienen que armar los expedientes y eventualmente esto tendrá que transcurrir tanto con García Luna como con Felipe Calderón Hinojosa, y por eso decimos hashtag Borola, sigues tú. En el contenido etiquetado con el hashtag pandemia en México y el mundo, les tenemos como siempre el tablero mundial de RTV.es Noticias, este portal internacional que hace un conteo diario sobre la situación de la pandemia en el mundo, así como el tablero COVID del CONACYT, la Secretaría de Salud y la UNAM en nuestro país, para dar a conocer en cifras contantes y sonantes, sin especulación, lo que está ocurriendo con la enfermedad. Y reitero, quédense con nosotros porque tenemos un invitado muy especial que nos va a regalar una mirada muy interesante sobre el acontecer en nuestro país, sobre todo él que tiene una visión fuera de nuestro país. Así que quédense con nosotros y dicho lo anterior, amigas y amigas, con esto comenzamos. El primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes lo recuperamos del portal de noticias precisamente del periódico El Economista, este periódico especializado en temas económicos, en temas financieros. La nota está publicada el día de ayer, 2 de diciembre, y está firmada por el corresponsal del medio, Roberto Morales. La nota dice así: flujos en el país cayeron al 6% al tercer trimestre de este año. Sin embargo, México lidera resiliencia en la atracción de inversión extranjera directa en América Latina. Esto lo afirma la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en un informe difundido el día de ayer precisamente. México lidera esta resiliencia por atracción de inversión extranjera directa. México lidera esta inversión en el contexto de las afectaciones por el COVID-19 en 2020, destacó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en un informe difundido el día de ayer, el día miércoles 2 de diciembre. Con las últimas cifras disponibles sobre los principales países receptores de la IED, de la inversión extranjera directa en la región, México registró el menor descenso interanual de menos 6% al tercer trimestre del 2020 a 23 mil millones de dólares
en promedio. En contraste, Brasil sufrió un descenso del 45% en este indicador a 28,000 millones de dólares de enero a octubre del presente. En el acumulado hasta el tercer trimestre del año actual, las llegadas de la inversión extranjera directa a Chile disminuyeron 33%, las de Colombia bajaron al 50% y las de Perú retrocedieron en un 72% a tasas interanuales. Verdaderamente una situación lamentable y por fortuna en nuestro país estamos liderando la resistencia de las economías latinoamericanas en esta región del mundo, captando aún un alto porcentaje de la inversión extranjera directa, lo cual, reitero, es un indicador importante de la confianza de los inversionistas en lo que está ocurriendo en nuestro país, en este proceso, en este contexto de recuperación económica que hemos venido documentando desde hace un par de semanas y que hemos platicado directamente con ustedes. Por último, de enero a junio, la captación de la IED de Centroamérica se redujo en un 47%, la de Argentina cayó 35% y la de la región del Caribe fue menor en 27%. Específicamente sobre México, Bárcena expuso que cuenta con ventajas con el tratado, como el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC, la cercanía con Estados Unidos que le permitirá atraer proyectos en el contexto del nearshore, deslocalización, por sus siglas, por su nombre en inglés, en español deslocalización, su capacidad industrial y su mercado interno. En el nearshoring, el gran ganador es México, también comentó Bárcena, titular de la CEPAL. El menos afectado es México, es un país que sigue teniendo muchas ventajas en la reconfiguración geográfica del mundo. A nivel global, los flujos de la inversión extranjera directa cayeron 49% en el primer semestre del 2020 en comparación con 2019. Según estadísticas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, sus proyecciones para todo el año son una disminución de entre el 30 y el 40% en las corrientes globales de la IED. Particularmente, la UNCTAD pronostica que durante el 2020 la inversión extranjera directa en América Latina disminuirá entre 40 y 55%. La ley de inversión extranjera para México, por su parte, establece un marco legal diseñado para fomentar la inversión extranjera en México y poner ciertas restricciones limitadas a la inversión extranjera también en nuestro país. Por ejemplo, la ley de inversión extranjera permite a los inversionistas poseer el 100% del capital social de una empresa mexicana si se cumplen con ciertas condiciones. La ley de inversión extranjera también detalla a qué actividades económicas están reservadas exclusivamente para el gobierno o para los inversionistas mexicanos. También delinea ciertas actividades en las que la inversión extranjera no puede exceder 10, 25, 30 o el 49% de la inversión total sin la aprobación de la Comisión de Inversiones Extranjeras. Así que, amigas y amigos, aquí lo tienen, muy buenas noticias, muy buenas expectativas desde el exterior para nuestro país, aún en este contexto de recesión global, aún en este contexto difícil económica y políticamente hablando, generado por la situación de la emergencia sanitaria en México y el mundo. Hay una franca recuperación y esto lo aprecian los inversionistas y esto se traduce en inyección de recursos desde el extranjero a nuestro país, que se traduce también, desde luego, en generación de empleos, en reactivación económica, aunado a los programas sociales, aunado a los tratados de libre comercio, aunado a los proyectos de infraestructura que desde ya están movilizando la economía, generando inyección de flujo en las comunidades menos favorecidas. Hay una franca recuperación y hay confianza de los inversionistas. Esto es, desde luego, un dato relevante. Identifiquen ustedes que el discurso de la oposición ha sido durante todo este proceso que hay desconfianza, que hay inestabilidad y nada más erróneo que eso. De lo contrario, los inversionistas extranjeros no apostarían por México como un líder económico en la región de Latinoamérica. Pues aquí lo tenemos y con esto, amigas y amigos, cerramos la primera nota del día de hoy. Y vamos a la segunda nota de esta primera sección. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Animal Político. La nota se titula 8 cosas que sabemos hasta ahora
de la aplicación de vacunas contra el COVID en México. Las autoridades mexicanas esperan que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech empiecen a ser distribuidas en este mes de diciembre. La nota es publicada el día de hoy y está firmada por la redacción del portal Animal Político. El gobierno mexicano firmó la adquisición de 34 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, a través del cual se espera recibir un primer cargamento en diciembre e iniciar desde ya el proceso de vacunación. Esto es lo que se sabe hasta el momento. ¿Qué se acordó comprar? El gobierno mexicano, a través del secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó el miércoles un convenio con Pfizer para adquirir 34.3 millones de vacunas contra el SARS-CoV-2 que produce en conjunto con el laboratorio alemán BioNTech. Las autoridades contemplan que un pedido con las primeras 249.600 dosis llegue al país y se aplique en diciembre, una vez que se consiga la aprobación de la COFEPRIS, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en nuestro país. ¿A quiénes eventualmente se les aplicarían estas vacunas? El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a partir del 8 de diciembre difundirán el plan el próximo martes que establece qué grupos recibirán primero la vacuna de forma gratuita. Sin embargo, la Secretaría de Salud adelantó que el personal médico, por supuesto, que atiende los casos de COVID, tendrá prioridad en este primer periodo. Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, dijo en entrevista periodística que la vacuna se aplicará a 249.600 personas, quienes recibirán una segunda dosis 3 semanas después, como lo establece el protocolo de Pfizer. En el 2021 se realizarán los envíos restantes de acuerdo con la funcionaria. ¿Cómo se enviará a México? El 24 de noviembre, el canciller Marcelo Ebrard informó que se cuenta con un plan logístico para el envío de la vacuna de Pfizer desde los puntos de producción en Estados Unidos y Europa hasta México. Según este proyecto, tardaría 5 días en llegar a los puntos de vacunación. Por otro lado, al respecto, el subsecretario Delgado señaló que este plan sigue vigente, pero que se contempla un margen de entre 1 y 2 días dependiendo de qué tan lejano es el centro. Dijo que la farmacéutica acompaña todo el proceso hasta que llegue a puntos de vacunación y que está encargada de la cadena de frío, dado que se trata de un producto que requiere una temperatura de conservación de menos 70 grados centígrados. López Obrador dijo este jueves que aún se está definiendo la distribución en el país, pero que el ejército y la Marina estarán involucradas en esta distribución. La fecha, según aval de COFEPRIS, se establecerá. Las autoridades consideran que la vacunación pueda iniciar en diciembre, como ya lo mencionamos, amigas y amigos, pero dependerá del aval de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Pfizer presentó su solicitud ante la autoridad sanitaria el 26 de noviembre, 6 días después de haber hecho lo mismo con la Autoridad Regulatoria de los Estados Unidos, la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, por sus siglas en inglés. José Luis Alomía Segarra, director general de epidemiología, explicó el miércoles que en la COFEPRIS se realiza una revisión por parte de equipos técnicos para que en función de esta información se pueda empezar a definir los siguientes pasos. El costo para México. La Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos dijo que el costo de las vacunas para el país es confidencial durante un tiempo porque los países han accedido a diferentes precios. Yo sé que algunas vacunas las hemos conseguido a un precio muy reducido, dijo la funcionaria, y si la misma en otro país tiene otro precio, pues las empresas entran en conflicto con sus clientes, afirmó. López Obrador dijo esta mañana que se contempla un presupuesto de 20,000 millones de pesos para este propósito, pero eventualmente, si se requieren más recursos, se asignarán sin mayor dificultad. Distribución privada. Una vez que se obtenga su aprobación, la vacuna se podría distribuir por empresas privadas, según Delgado. Sin embargo, dijo que esta y otros proyectos de vacunas necesitan la autorización de emergencia y que el acceso, incluso teniendo el dinero en mano, es limitado porque la oferta de las primeras dosis en el primer cuatrimestre del 2021 es casi imposible tenerla por la vía privada.
Eficacia y aprobación en el caso de Reino Unido. El proyecto de la vacuna Pfizer y BioNTech es uno de los 4 que presentaron resultados preliminares el mes pasado. Según su comunicado de prensa, tiene una confiabilidad del 95%. Reino Unido ya la aprobó el miércoles, argumentando que cumple estrictas normas de seguridad, calidad y eficacia, y estará disponible la próxima semana. Los otros proyectos, recordemos, amigas y amigos, que México ha firmado convenios de compraventa de vacunas contra el COVID-19 para proteger hasta a 116 millones de personas, según dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el 13 de octubre. Adicional al acuerdo con Pfizer, hay precompras de 77.4 millones de dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, y 35 millones de la farmacéutica china CanSino Bio y el Instituto de Biotecnología de Beijing. Además de que el mecanismo COVAX contempla también 55.5 millones de dosis. Sobre el proyecto de AstraZeneca, Delgado dijo que tiene la ventaja de que el proceso se realiza en México y que el acceso sería inmediato, pero que estaría disponible hasta 2021. En ese sentido, amigas y amigos, decimos, las vacunas están por llegar y todo lo que tenemos que hacer es resistir, seguir observando las medidas de sana distancia, de higiene. Si no tenemos que salir de casa, quedémonos en casa. Si tenemos que hacerlo de manera irremediable por cuestiones insalvables, observemos la sana distancia, utilicemos las gafas, el tapabocas y evitemos las conglomeraciones. Depende de todas y de todos nosotros que no haya saturación de hospitales, que no se sigan incrementando los contagios y que esperemos que llegue ya el inicio de las campañas de vacunación para poder cerrar esta auténtica pesadilla en la que se ha convertido para México y el mundo el tema del coronavirus y poder regresar a la nueva normalidad, poder reactivar la economía en toda la extensión de la palabra, poder regresar a nuestras actividades presenciales. Ya falta menos, paciencia, no desesperemos y sigamos atendiendo el llamado de las autoridades sanitarias. Amigas y amigos, con esto estamos cerrando el segundo contenido de la primera sección y vamos ya a la tercera nota de la sección hashtag 3 de 3. En este sentido, la nota la recuperamos del portal de noticias Alternativo MX. La nota se titula "Una transferencia electrónica pone a Felipe Calderón en la mira de la UIF". El SAR anticorrupción Santiago Nieto tiene ubicada la llave que guarda el vínculo entre el expresidente y los sobornos de Odebrecht. Habría sido un regalo de fin de sexenio por los favores recibidos. Se trata de un depósito clave, solo falta relacionarlo con los actos de corrupción. La nota está firmada por el portal de la redacción del portal MX y fue publicada el 30 de noviembre de este año. Dice así la nota, amigas y amigos: un pago electrónico interbancario realizado entre 2012 y 2013 es el hallazgo deseado por los sabuesos de la Unidad de Inteligencia Financiera, que husmean en las cuentas bancarias del expresidente Felipe Calderón para vincularlo con los casos de sobornos de la empresa constructora Odebrecht, una fuente cercana a las investigaciones que se hacen a los exfuncionarios de altos vuelos de la política mexicana. Contó a MX que el equipo de Santiago Nieto lleva meses buscando relacionar esa aguja en un pajar de movimientos financieros y que de encontrar los vínculos están totalmente seguros que los llevaría a una serie de pagos recibidos irregularmente por el expresidente michoacano cuando era precisamente titular del Ejecutivo Federal. Aquel pago, dicen en la Secretaría de Hacienda, existe. Esto lo tienen claro. El problema es ubicar su función en el contexto de una madeja de ingresos de dinero y pagos y después jalar los hilos hasta llegar a los personeros del gigante brasileño, quienes presuntamente habrían hecho ese movimiento como una especie de agradecimiento al expresidente por los favores recibidos en su administración. Para encontrar esa prueba madre, los sabuesos del gobierno federal revisan los expedientes judiciales de otros países donde la empresa Odebrecht solía triangular dinero mediante empresas offshore para darle una generosa despedida a los presidentes salientes en sus cuentas de banco. En esos documentos aseguran que el gobierno mexicano
está el modus operandi que se debe seguir para hallar la evidencia. Operación Jaque al Rey, dice la nota. Esos pagos eran aprobados por Marcelo Odebrecht y sus socios, quienes así se aseguraban de seguir contando con la influencia de los exmandatarios. Era una inversión que no tenía pérdidas, pues funcionaba si se mantenía el partido en el poder o si había alternancia, y algún ministro en una posición estratégica lograba también transicionar a una dependencia con incidencia en millonarios contratos públicos. En la UIF, comenta la fuente consultada, hay prisa por llegar a ese pago interbancario. El 25 de noviembre pasado, MX reveló el nombre precisamente de esa operación política que busca poner a un expresidente en prisión con miras a incidir en el combate a la corrupción como parte de la bandera que ha enarbolado el actual presidente de la República en nuestro país, la llamada Operación Jaque al Rey. El objetivo prioritario de esta operación, en la que están involucrados el fiscal Alejandro Gertz Manero, la secretaria Irma Heréndira Sandoval y el poderoso Santiago Nieto Castillo, es el expresidente Enrique Peña Nieto, pero con casos tan complejos y lentos como el de Emilio Lozoya contra Luis Videgaray, el objetivo también explora la posibilidad de enjuiciar a Felipe Calderón. En ese sentido, se han comenzado también las indagatorias a cuentas bancarias y las de su círculo cercano, incluida su esposa y ex candidata a la presidencia, Margarita Zavala. El olfato de los sagüesos de la UIF también está sobre las cuentas de su fallido proyecto político llamado México Libre y de colaboradores del michoacano, como su secretario de Desarrollo Social y de Hacienda, Ernesto Cordero, quien tenía toda su confianza para aprobar o rechazar proyectos de infraestructura en los que podría participar Odebrecht. También el factor García Luna es un elemento que cuenta. El cerco contra el expresidente Felipe Calderón avanza con paso firme, que uno de sus logros más importantes se consolidó este fin de semana con la obtención por parte de la Fiscalía General de la República de una orden de arresto en México contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por enriquecimiento ilícito. Se trata de un juicio por 27 millones de pesos que habían llegado a las arcas del colaborador de Felipe Calderón gracias al crimen organizado, y es la clave para solicitar la extradición al gobierno de Estados Unidos de este personaje. Ya en México seguiría el camino que otros exfuncionarios públicos de alto nivel han recorrido hasta la delación de sus jefes. Primero, prisión preventiva, y luego la oportunidad de ser considerado como testigo colaborador del gobierno en un caso contra el expresidente Felipe Calderón. Son dos frentes, explica la fuente. Primero, el financiero, el del pago interbancario que se crea en la unidad de inteligencia financiera, es, digámoslo así, la llave que abre una caja fuerte y donde está la evidencia de la corrupción de primer nivel. Y el segundo, el penal, el conocer de la boca del propio Genaro García Luna hasta dónde estaba involucrado el expresidente Felipe Calderón en la presunta protección al cártel de Sinaloa, una información que era un secreto a voces. En ese sentido, amigas y amigos, pues las ruedas de la unidad de inteligencia financiera siguen dando vueltas y siguen acercándose a sus objetivos. No solo Peña Nieto y sus colaboradores, sino también Felipe Calderón Hinojosa, por actos de corrupción, por colusión con el crimen organizado, tendrá eventualmente que rendir cuentas ante la justicia mexicana. De esta manera, amigas y amigos, en resumen de los avances entregados a principio de noviembre a la Cancillería, se perfilan malas noticias para el expresidente mexicano, pues hay evidencias de que él estuvo enterado de los planes de Estados Unidos y que ordenó a sus subalternos como Genaro García Luna la coordinación para la entrega controlada de las armas del operativo Rápido y Furioso, que después fueron perdidas de vista y aparecieron en arsenales del cártel de Sinaloa. Así que ahí está, hasta en el sentido de traición a la patria por permitir la violación de la soberanía nacional, la intromisión de un gobierno extranjero en temas de seguridad nacional y combate al narcotráfico. Aquí lo tenemos pintado de cuerpo entero y por eso decimos, Borolas, sigues tú. Con esto, amigas y amigos, estamos cerrando la primera sección del día de hoy, titulada hashtag 3 de 3, con las notas México líder económico regional, las vacunas llegarán ya
Y Borolas, sigues tú. Vamos al segundo contenido del día de hoy, etiquetado con el hashtag pandemia en México y el mundo. Y como ustedes saben, siempre recuperamos el tablero mundial del COVID-19 publicado día con día por el portal de noticias internacional rtv.es. La nota dice así: al momento, el mapa mundial del coronavirus indica que en el mundo al momento hay más de 65 millones de casos de coronavirus y más de 1.5 millones de muertos en todo el planeta. El continente americano registra 27.731.634 casos. El continente europeo, 18.618.748 casos. Asia, 16.408.628 casos. Y África, 2.212.884 casos. Así las cifras, México se coloca como el país número 11 a nivel mundial con mayor número de defunciones por cada 100,000 habitantes. En proporción a su población, el número 11, no el número 3, el número 4, como todo el tiempo están repitiendo los merolicos de los medios tradicionales de comunicación y desde luego los personeros de la oposición moralmente derrotada. Por supuesto, también México es el lugar número 95, el país número 95 a nivel mundial en número de casos por coronavirus por cada 100,000 habitantes. En realidad es un país que está registrando muy bajos números con respecto a la mayoría de los países, nada más y nada menos que el lugar número 95. De cualquier manera, es necesario observar los cuidados y las recomendaciones de las autoridades de salud, porque el potencial de contagio de la enfermedad, como todos ustedes saben, es desde luego muy, muy elevado. Entonces decíamos, México está registrando 85 defunciones por cada 100,000 habitantes, lo cual lo coloca como el país número 11 a nivel mundial en número de decesos por cada 100,000 habitantes. Por otro lado, a nivel mundial, México es el país número 95 en el ranking mundial en número de casos de coronavirus por cada 100,000 habitantes, 898 casos por cada 100,000 habitantes. Asimismo, México es el país número 10 a nivel mundial con mejor tasa de recuperación de pacientes por cada 100,000 habitantes, 836 pacientes recuperados por cada 100,000 habitantes, 10º país a nivel mundial con mejor tasa de recuperación. Ese es el esfuerzo que han hecho nuestros médicos, nuestras médicas, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, nuestras autoridades de salud y el gobierno federal en su conjunto. Así que digan lo que digan, amigas y amigos, la oposición moralmente derrotada y los personeros de los medios tradicionales de comunicación, la batalla ha sido verdaderamente cruenta, pero también los resultados y el desempeño de nuestros profesionales de la salud ha sido heroico, extraordinario, además de la estrategia de recuperación, de rehabilitación de hospitales, que ha sido en las semanas recientes reconocida y felicitada por la propia Organización Mundial de la Salud. De esta manera, las acciones emprendidas han dado los resultados que tenemos posibles en las mejores circunstancias posibles, considerando también las condiciones en las que se encontraba el sistema de salud, las condiciones de salud deterioradas de la mayoría de nuestra población, y bueno, aún así ha sido un esfuerzo verdaderamente extraordinario. Por eso, quedémonos en casa, atendamos los llamados de las autoridades sanitarias y esperemos la llegada de las vacunas. Por otro lado, el tablero del COVID en México, del CONACYT, de la UNAM y de la Secretaría de Salud nos indica en números reales 2 estados en rojo, en semáforo rojo, Chihuahua y Durango, 14 estados en naranja, incluida la Ciudad de México, aunque se dice ya que estamos cerca de pasar al semáforo rojo. Por favor, atendamos los llamados de las autoridades de salud para evitar el incremento de los contagios y eventualmente con esto la saturación de los hospitales. Decíamos 14 estados en amarillo y 2 estados en verde, el caso de Campeche y Chiapas. Al momento se han realizado 2.518.836 pruebas gratuitas en nuestro país, lo que equivale al 1.9% de la población total, que es de 127 millones aproximadamente.
se han confirmado a la fecha 1.133.613 casos confirmados, lo que equivale al 0.8% de la población total en México. Hay lamentablemente 107.565 defunciones, lo que equivale al 0.08% de la población de nuestro país. 836.567 pacientes recuperados, lo que equivale al 0.6% de la población. Y al momento, los casos que existen, los casos activos en nuestro país es de 46.412 casos activos, lo que equivale al 0.03% de la población. La tasa de efectividad frente al coronavirus por recuperación de pacientes es del 73.7% de efectividad frente a la pandemia. El trabajo extraordinario de los profesionales de la salud y las autoridades sanitarias. Las comorbilidades por defunción siguen siendo hipertensión, 18.56% de los casos, obesidad 16.71%, diabetes 14.52%, tabaquismo 7.38%, lo que quiere decir que del total de defunciones en nuestro país, el 57% de las defunciones, es decir, más de 50,000 defunciones, están asociadas a comorbilidades, a padecimientos antecedentes que evidentemente complejizan el desarrollo de la enfermedad y hacen entrar a los pacientes en fase crítica. Por eso, la población más vulnerable debe de observar con mayor restricción, con mayor cuidado las medidas sanitarias, pero además debemos estar atentos. Sigamos las medidas sanitarias de las autoridades de salud, pero además cuidemos nuestra salud. Imaginen ustedes si no tuviéramos estos problemas terribles de obesidad, de hipertensión, de diabetes, la tasa de mortalidad por la enfermedad de nuestro país sería de menos del 50%. Es decir, estaríamos contando alrededor de 50,000 o menos de 50,000 defunciones en lugar de las 107,565 que estamos contando al momento. Entonces, también es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salud y mantenernos atentos al llamado de las autoridades. De esta manera, amigas y amigos, cerramos la sección hashtag pandemia en México y el mundo, y ahora sí vamos a nuestra tercera sección, hashtag incógnito, en donde vamos a invitar a nuestro personaje sorpresa del día de hoy para que nos acompañe y conozcan de quién se trata en este caso. Muy buenas noches a nuestro amigo Agustín Andrada. Esperemos que prenda su cámara. Vamos a adherirlo a la transmisión. Ahora sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Muy buenas noches. Bienvenido. Siento como una especie de eco. No sé si soy yo. A ver. A lo mejor hay un poco de regreso en el... Si escuchas la voz. Genial. O lo que podemos hacer es lo siguiente. Cuando no es el micrófono. Bien, genial. Vamos a estar ahí atentos a eso. Bueno, bien, muchas gracias. Ahí está. Bien, muchas gracias. Ahí sigue el regreso. Ahí déjalo. Ahí está perfecto. Y ya cuando hables lo prendes, ¿ok? Bien, pues vamos a presentar a nuestro amigo Agustín como corresponde. Nuestro amigo Agustín Andrada es licenciado en Trabajo Social, es pasante de la licenciatura en Ciencias Políticas, ambas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Es ganador de la beca de movilidad internacional de la Universidad Nacional de San Juan a la ilustre Municipalidad de La Serena en Chile en 2018. Su tesis de licenciatura fue la significación
de la educación construida en las trayectorias educativas de jóvenes en conflicto con la ley penal. Cuenta con 2 especializaciones, una en derechos humanos y discapacidad y otra en tutoría en educación remota, virtual y a distancia por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el sector público en el Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan y ha participado en programas de radio y TV universitarias sobre temas educativos y sociales. Y además, dice él, gusta de la música, en especial es aficionado al violín. Pues ahora sí, muy buenas noches, estimado Agustín. Abre tu micrófono para que saludes a nuestras amigas, a nuestros amigos y digas cómo te encuentras. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias, muy bien. Acá en Argentina son las 12:40 de la noche, 0:40 más o menos, así que estamos empezando el día viernes ya. Pero muy bien, gracias, muy bien. Excelente, pues aquí lo tenemos definitivamente toda una odisea podernos conectar, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias por regalarnos tu tiempo, amigo Agustín, y pues tú ya estás del otro lado del día viernes, también del otro lado del hemisferio, y bueno, inicialmente queremos platicar contigo desde el exterior, desde el extranjero. ¿Qué noticias, qué percepción tienes sobre la situación que se vive actualmente en nuestro país, en México particularmente? ¿Qué noticias llegan sobre la cuestión económica en nuestro país, amigo Agustín? Hola, Manuel. De lo que hemos estado, digamos, un poco analizando y demás, naturalmente, acá en el país, una de las fuentes que podemos apreciar de que hay noticias del exterior es el diario La Nación, el portal Infobae, bueno, RT, Telesur, que muchas veces tienen otra visión. Telesur hace poco ingresó nuevamente a Argentina, hace aproximadamente 15 días a la televisión digital abierta, porque había una prohibición desde el gobierno de Macri para no ingresar acá a Argentina. Las transmisiones, justamente. Lo que yo he tenido en cuenta respecto a lo económico, sé que ustedes estaban destinando, bueno, yo trabajo en vivienda, es decir, un poco hablar un poco de mi experiencia en vivienda. Sé que se habían hablado de unos puntos estratégicos de una conferencia del presidente respecto a hablar del tema esto de salud, es decir, de la posibilidad de en algún momento en su país de poder aplicar lo que es la salud pública. Se está hablando un poco en educación, el tema de brindar más becas y la posibilidad de integrar a los, ¿cómo se llama?, plazas para las personas que estudian medicina. Y en algún sentido, como estos gobiernos que hemos tenido, que en la experiencia de Argentina, donde vemos que hay un gobierno neoliberal que en algún sentido no ha puesto en la mirada de la gente, sino en el poder económico. Nosotros podemos ver claramente que cuando un gobierno, no sé si compartí esa idea, Manuel, es un gobierno que tiene el punto de vista social, o como le decimos acá, un gobierno en algún sentido, bueno, acá la mayor parte son los peronistas en Argentina, pero un gobierno tipo socialista, y que realmente ponen a mirar a la gente, para mí muy importante, principalmente como persona y como trabajador social, creo importante eso. Y bueno, recalcar unos puntos esos que veía desde el punto de vista, digamos, de lo que conozco de México respecto a lo económico. También se había hablado del tema de invertir en las vacunas, como había hablado vos, en relación de las vacunas, y se había hablado del tema esto de la inversión en vivienda, que lo que habíamos hablado, que usted tiene un instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que nosotros acá tenemos otro instituto que se llama FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, acá en Argentina, que más o menos se había podido ampliar el cupo, que este cupo se ha ampliado un 134%, más o menos, que había sacado una info de Infobae, de fuente Infobae, y que se había aplicado digamos, este crédito que usted otorga, porque es un crédito para construir viviendas, una inversión de 9.728.000,
pesos mexicanos, y la mayor parte de las personas eran destinatarios jóvenes, lo que había visto. Bueno, en relación a Argentina, si yo puedo hacer una comparativa, nosotros en Argentina tenemos muchos programas de viviendas, eso es lo que más o menos por fin adelantando. Tenemos un plan que es Procrear, que brinda préstamo de construcción, lo que es refacción, y lo que es un descuentos materiales. Argentina Construye, que ahí están integrados los institutos provinciales de las viviendas, y Plan Nacional de Suelo Urbano, que se dedica principalmente a construir o a refaccionar las calles de los barrios. Argentina Construye Solidaria, que ahí se dedica a materiales de construcción para las organizaciones comunitarias. También nosotros en el tema de vivienda se había planteado la ley de alquileres, donde hay algunos puntos que se tienen en cuenta para las personas que alquilan, y había un decreto 776 de 2020 para un congelamiento de alquileres por el tema de la pandemia. No sé si quieres que siga. Sí, ahí me gusta. Si nos ayudas, acuérdate. Ahí me gustaría precisar que en esto que comentas sobre la situación de la vivienda, son muy similares los programas que actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando en nuestro país. Esto que comentabas del material para construcción, del dinero para compra o construcción de vivienda, de apoyar o priorizar los créditos a los jóvenes trabajadores, de bajar las tasas de interés, como una estrategia para la reactivación de la economía a través de esta inyección de recursos, porque finalmente estos recursos van a la construcción, generan bienestar para las familias, se emplean trabajadores de la construcción, y esto genera movimiento de dinero, inyección de recurso público en las comunidades, y esa es una característica de los gobiernos progresistas. Como tú bien dices, ahora mismo teniendo el antecedente de los Kirchner en Argentina, Néstor, Cristina, después la noche verdaderamente terrible con el gobierno de Macri, y ahora que están regresando con Alberto Fernández, vemos que hay políticas públicas orientadas a favorecer a los sectores menos atendidos de la población, y con ello movilizar la economía, a diferencia de lo que ocurría con los gobiernos neoliberales, que generalmente mandaban los recursos a las clases, a las élites, a los negocios de empresarios nacionales e internacionales acomodados, y dejando de lado a la mediana, micro, pequeña empresa, y desde luego a la mayoría de la población que se encuentra pues en situación de pobreza. Es una medida que está implementándose acá en México, inyectar recursos a través de becas, a través de programas de construcción, a través de préstamos para pequeños comercios, y por lo que me estás comentando, pues es una estrategia que también Alberto Fernández, de la mano del peronismo en Argentina, pues está impulsando, lo cual pues nos habla de que estas dos naciones hermanas, México-Argentina, felizmente han recobrado el camino y están trabajando de manera paralela por la atención a los sectores que menos tienen en cada una de estas bellas y grandes naciones que son México y Argentina. Por otro lado, Agustín, preguntarte, ¿cómo se está, qué noticias hay de México por allá en Argentina sobre la situación de la pandemia, sobre el manejo de la pandemia? ¿Cómo se está viviendo en tu país? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué dice el gobierno? Genial. Primero te contesto un poco lo anterior y ahí pasamos al tema de la pandemia. ¿Te parece? De acuerdo. De acuerdo. Genial. Bueno, en mi caso yo trabajo, como decía, en el Instituto Provincial de la Vivienda, ya aproximadamente un par de meses. Bueno, yo trabajo justamente en un área que se llama Asistencia Financiera Parcial Individual, Operatoria IPB, y se dedican a otorgar préstamos de construcción y ampliación de vivienda. Yo lo que hago es evaluar los préstamos, es decir, evaluar si la persona cumple con el perfil para acceder a un préstamo de construcción. Nosotros el préstamo de construcción o ampliación de vivienda
está destinado específicamente para grupos familiares, o ya sea conformado por dos personas de sexo diferente, mismo sexo, con hijos sin hijos, o hermanos, o en algún sentido una programación de grupo familiar, y con un ingreso de aproximadamente 3 salarios mínimos vital y móvil, que aproximadamente están por allí a los 20.000 pesos en la actualidad, y 61.761 es el valor aproximado al día de ayer, más o menos, que es el valor del salario mínimo que se ha incrementado en Argentina. Mínimo vital y móvil. También recalcar que además acá en San Juan, el Instituto Provincial de Vivienda, digamos, es pionero en algún sentido de lo que es la construcción de viviendas. Nosotros, digamos, en nivel Argentina, si uno de los lugares que se construye más viviendas es en San Juan. Justamente hay mucha inversión en lo que es vivienda y está destinada para los sectores más vulnerables, personas de clase baja, clase media, y en algún sentido se integra una parte de la clase media alta, no clase alta, hay que ver ahí bien. Pero la clase alta tiene otros beneficios, tiene la posibilidad de tener la posibilidad para construirse o obtener vivienda de otra forma. Se otorgan viviendas por sorteos, donde la persona se inscribe, se registra en el IPB, y se obtiene por medio gremio, por los préstamos, y bueno, y es un sistema en un sentido solidario donde se devuelve el dinero por el pago de unas cuotas, que es menos del 50% o casi algunas veces 120% menos del valor de un alquiler. El valor de un alquiler acá sobrepasa los 15.000 pesos argentino, que la cuota estaría, por ejemplo, una vivienda de sorteo, por ejemplo, de gremio, estarían aproximadamente 4.000, 5.000 pesos. En cambio, en la devolución del préstamo, en la cuota para devolver un préstamo está evaluada en UBIS, o unidad de, unidad, no, siempre me olvido, lo uso todos los días el término, unidad de vivienda, ¿bien? Siempre, digamos, basándonos en el tema de los préstamos, siempre es un poco más la cuota y más. Así que yo creo en el sentido, el tema de vivienda acá, derecho a acceso a la vivienda, las personas, la mayor parte de San Juan la han podido acceder. Es decir, la prioridad para las personas jóvenes y solteras se está viendo. Es decir, jóvenes y solteras, jóvenes pueden pedir un préstamo, pueden asociarte, digamos, al IPB, es gratuita la inscripción y se espera el sorteo, y las modalidades de crédito y demás dependen de los ingresos específicos. Del tema de lo que me hablas en relación, digamos, a la pandemia, hablando de eso, nosotros, bueno, lo que yo he tratado de un poco tener en cuenta, ustedes también están con la vacuna Pfizer, que te he escuchado que hace rato, y nosotros en el caso de Argentina, tomando como fuente Infobae, el 2 de diciembre el ministro de Salud, Ginés García, había hablado por la posibilidad de la ANMAT, que es una institución donde regula lo que es todas las autorizaciones para los alimentos, para el tema de vacunas y demás en Argentina. Digamos, es una institución que en este caso está revisando la solicitud de la vacuna justamente de Pfizer, después la vacuna Sputnik 5 y AstraZeneca también se está procesando ahí por parte de la ANMAT. Se está viendo la posibilidad de que la vacuna Sputnik 5, de ver si se puede hacer acá en Argentina, producir en Argentina, por el hecho esto de que acá, teniendo en cuenta lo que dice Infobae, en algún sentido, según Infobae, es un poco la más efectiva y la que se han logrado pruebas, pero se está viendo el tema de Pfizer, se prevé 22 millones, de dosis hasta julio, y la aplicación a partir de febrero, que puede estar, digamos, relantizada. Se ha hablado de la posibilidad de aplicárselo al tema, digamos, principalmente al sector de salud y a las personas, digamos,
el nivel educativo, por ejemplo, los profesores, alumnos y demás que estén, digamos, en riesgo, porque se quiere, digamos, se prevé la vuelta a clases, en el caso de San Juan, el 1 de marzo. Así que, todavía nosotros no terminamos el ciclo lectivo, se prevé que en esta semana se termine. Respecto a otra cuestión, digamos, del tema de la pandemia, nosotros, por el tema de esto de los contagios, estaba revisando información súper oficial, para no cambiar más o menos, tomando en cuenta lo que dice el sitio argentina.gov.ar, que es el sitio oficial de acá de Argentina. Ahora, en la actualidad, hay 39.305 fallecidos por COVID, hay unos 376.871 casos registrados justamente de coronavirus. Y bueno, acá en San Juan, lo que yo tengo de la información de San Juan. ¿Qué población? A ver, no, perdón. Tienen. El micrófono. No te escuché. ¿Cuántos son en Argentina en total? El micro. La población en Argentina supera los 50 millones. La distribución específicamente es, la mayor parte de la población está concentrada en Buenos Aires y en provincias como Santa Fe, Córdoba. Se va descendiendo cuando vamos llegando a la Patagonia, que hay menos cantidad de personas, justamente. Así que el tema de Argentina también, nosotros tenemos la cantidad de muertes que tenemos en relación a ustedes, que había visto que tienen 108.173 fallecidos. Es decir, en el caso de San Juan, nosotros hemos ingresado, digamos, al tema digamos, de la circulación viral y demás hace aproximadamente un mes y medio. Aproximadamente un mes y medio, 2. Los casos que tenemos registrados hasta ahora son 250 casos, ¿sí?, confirmados de coronavirus. Yo he tenido compañeros de trabajo que han estado con coronavirus, son 3, así que he sido contacto estrecho en algún sentido. Y hay un registro de más de 60.000 infectados que han sido médicos, en el caso de acá de Argentina. También no sé en su país cómo ha sido el tema esto, si se ha flexibilizado el tema esto, por ejemplo, de los viajes, el tránsito dentro del país y demás. Sí, ahí, por ejemplo, la política general planteada por el gobierno federal ha sido de no restringir, ¿no? De convocar mucho a la responsabilidad de la gente, informar sobre las medidas de higiene que hay que observar. Se implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia desde mediados del mes de marzo de este año, y al momento todo el sector público del país no ha regresado a labores presenciales, todos estamos trabajando a distancia. Y bueno, el presidente ha sido muy insistente en esto, ¿no? Hay que atender a las medidas dictadas por los especialistas, ha dejado en manos de los especialistas, no de los políticos, las decisiones. Algunos gobernadores en los estados pues han estado politizando el asunto y tomando medidas verdaderamente impositivas, restrictivas, lo cual ha llevado incluso a represión de la población, pero las medidas del gobierno general es apelar al autocuidado, a la responsabilidad, informar que las medidas más efectivas son la sana distancia, la higiene constante de manos, el evitar las conglomeraciones, quedarnos en casa. Y bueno, cuando es insoslayable, las medidas auxiliares como el tapabocas, aunque sí con la claridad de que no es un método infalible y que en todo caso lo que hace es prevenir que si alguien está enfermo esparza el virus, pero no es, digamos, el medio
de prevención o para evitar contagios primordial, ¿no? Ya aquí cuando sale uno a la calle, la mayoría de la gente estamos utilizando el tapabocas y observando pues las medidas de toma de temperatura, el alcohol en manos en los espacios públicos, en fin. Esas son las situaciones, pero creo, y de la mano de lo que tú estás comentando también, pues las medidas que se han tomado tienen que ver con la restricción de las actividades, por ejemplo, escolares, las actividades no esenciales, la búsqueda de inversión de recursos públicos en cuestiones de las vacunas que estén disponibles eventualmente, como las que ya se han mencionado, y por otro lado, el estar informando. Acá en México, una estrategia constante, no solo en materia sanitaria, sino en general del gobierno federal, es estar diciéndole a la gente todos los días, informando qué es lo que está pasando en materia política, económica, educativa, sanitaria, de combate a la corrupción. Es decir, hacer, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la vida pública cada vez más pública y que el ciudadano con información en mano tome las mejores decisiones, tanto en el contexto del cuidado de la salud como en cualquier otra dimensión de la vida cotidiana y del ejercicio de la ciudadanía responsable, ¿no? Entonces, es, digamos, el paralelismo que podemos identificar, recordar que Alberto Fernández y Andrés Manuel fueron pieza clave precisamente para la gestión del acceso a la vacuna de AstraZeneca, tanto en México como en Argentina. Y bueno, pues eso da cuenta también de los líderes en la región que están volteando, levantando la voz para sus poblaciones y para garantizar, entiendo, como en México, también en Argentina, el acceso universal y gratuito a las eventuales vacunas a las que se puedan acceder para aplicarlas en la población. Y bueno, finalmente, Agustín, querría yo preguntarte, tú vives en un país con sus propias dinámicas, problemáticas, pero también con sus grandes virtudes. Tú vives en un país con un pasado duro que experimentó realmente lo que es una dictadura militar y después la experiencia de un gobierno progresista, de un gobierno sensible como el peronista, después se vivió los gobiernos neoliberales, entre ellos el de Carlos Saúl Menem, se vivió un momento muy crítico hacia principios de este siglo, en donde la gente con De la Rúa pues salió a las calles y depuso al mandatario frente a una crisis económica terrible, y de ahí vino el gobierno de Néstor Kirchner, posteriormente el gobierno de Cristina Kirchner, que colocó a la Argentina en una situación económica pues notable, sobresaliente en su momento, con un bienestar para la mayoría de la población y sobre todo con una bandera importante que fue el combate a la corrupción. Por ahí se nos fue nuestro amigo Agustín, creo que se le fue la conexión. Bueno, comentábamos un poco, a ver, ahorita estamos al pendiente que pueda regresar. Ahí está, ahí está. Vamos a adherirlo. Te nos fuiste un poco. Ayúdanos con tu micrófono. Sí, ¿te escuchas? Sí, ayúdanos con tu micrófono. Genial, ¿me escuchan? Sí. Apaga el micrófono un momento. Ahí está. Te decía, pues vienen de una historia reciente de gobiernos progresistas, salvo la terrible excepción del gobierno de Macri, que como llegó se fue, dejando una crisis económica, dejando corrupción. Pero el punto al que voy es que tú vives en un país como otros de Latinoamérica en los que sí se ha llevado o se ha hablado de procesos judiciales en contra de los expresidentes por actos de corrupción, por traición a la patria, por desvío de recursos, etcétera, etcétera. En México, no, eso nunca ha ocurrido.
Sorpresivamente, México es el único país de Latinoamérica en donde no hemos contado, o uno de los pocos países donde no hemos dado cuenta del enjuiciamiento a expresidentes por actos de corrupción, de traición a la patria o de uso inadecuado de sus funciones, de enriquecimiento, etcétera. Hoy en día se ha hablado en América Latina del caso Odebrecht y eso ha traído a la palestra, entre otras cosas, la posibilidad en México de una consulta ciudadana impulsada por el presidente de la República y ya aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llevará a cabo el próximo año, en donde se le preguntará a la población si quiere que se enjuicie a los expresidentes del llamado periodo político-económico neoliberal, desde Carlos Salinas, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinión te merece a ti esta iniciativa, esta posibilidad de que le pregunten a los mexicanos por su opinión, si quieren que se enjuicie a los expresidentes que han traicionado a nuestro país, que han sido corruptos, que se han enriquecido al amparo del poder? ¿Qué opinión te merece a la distancia en un país donde sí han ocurrido estos procesos, en contraste con un país como el nuestro, donde sería la primera vez que esto podría ocurrir? Manuel, una pregunta no tan fácil. Acá ha sido, como decías, ha sido un proceso en algún sentido, desde el momento que asumió Macri, fue el tema, el cruce justamente del peronismo, todas las bases del peronismo con el macrismo y el posicionamiento justamente neoliberal. Y justamente porque en las campañas políticas Macri había anunciado tantas cosas que iban a ser, digamos, positivas para el país, la posibilidad, cosas muy locas, por ejemplo, la posibilidad de que los impuestos iban a bajar y esas cosas que nunca llegaron a ser, que el dólar iba a bajar, que se dijo algo que prometió, lo cumplió, que fue la apertura del cepo cambiario, es decir, la posibilidad de que las personas pudiesen comprar la cantidad de dólares que quisieran. Lo hizo apenas él, digamos, asumió. Lo que sí, el tema esto del los procesos de juicio, por ejemplo, el tema de los cuadernos de Cristina, el Panama Paper de Mauricio Macri que quedó en la nada, y la causa esta de Correo Argentino, los famosos bolsos de Baez y demás, la Rosadita, como todas las noticias no sé si ustedes las han visto por allá, pero la mayor parte de las causas se han reactivado, algunas porque se habían sellado sorpresivamente. El tema, digamos, en algún sentido, el tema de Baez, creo que se pudo recuperar gran cantidad del dinero que se tenía, se le pudo incautar varias propiedades. A Cristina también hubo como una especie de análisis sobre las propiedades, periodistas en el momento de Macri, digamos, que estaba en el poder, justamente iban y se metían en las propiedades, consultaban la situación de ellos. En realidad siempre fue, en algún sentido, la persecución más en el gobierno macrista. En el gobierno de Alberto es como se sigue ese tipo de persecución, siguen las causas abiertas, se habla muy poco porque se toma como punto principal la pandemia, y la posibilidad de la vuelta, digamos, en el tema, por ejemplo, el tema de los viajes dentro de Argentina, donde hay en algún sentido limitaciones, es decir, solamente pueden viajar aquellos que pidan permiso para la aplicación Cuidar, y aquellos que en algún sentido tengan ¿cómo se llama? Los controles justamente epidemiológicos, el tema del TRAPI, el PCR y demás. Pero para mí sería una buena posibilidad de pueblo mexicano que pudiese votar, si es la posibilidad, o que si hubiese una consulta popular, unas encuestas, y que se acepte, si se acepta llevar a juicio a los presidentes, aunque sea unas consultas, digamos, que sean por lo menos transmitidas o que puedan transmitirlo a un periodista y demás, son cuestiones muy importantes, que también es para conocimiento un poco del pueblo, saber, como vos decías recién, de que lo público realmente se publique y sea
esté disponible para cualquier persona, que tenga información, datos más o menos precisos, y para el pueblo mexicano va a ser bueno, por lo menos, no sé si se llegue a la posibilidad de que como en Argentina de poder tomar un poco lo que sacaron del Estado y devolverlo a la sociedad, pero por lo menos saber en qué gastaron o qué pudieron sacar del Estado y lo justificaron por distintas formas, como acá las famosas obras de Mauricio Macri, donde se caían los puentes, las calles se inundaban, el desastre, y bueno, nosotros también, más o menos, en los otros gobiernos también ha habido situaciones, por ejemplo, el de Cristina, el de Alberto, algunas situaciones también, porque ni uno es perfecto, pero a mí digamos, lo que yo tengo de experiencia, digamos, de corta vida, mis 25 años en Argentina, para mí es un país donde principalmente yo tengo la educación pública gratuita, tengo la posibilidad de estudiar en la universidad, he estudiado en esta carrera que he finalizado hace un par de meses y sigo estudiando otra carrera, en una universidad que yo sé que voy y tengo mis posibilidades, bueno, como justamente nos conocimos en un lugar donde yo tenía una beca para vivir y yo he estado becado para poder estudiar en la universidad pública porque no tenía los ingresos. Mi familia ni siquiera llegaba a cubrir un salario mínimo vital y móvil para poder sostenerse, y la posibilidad de haber estudiado, la posibilidad de haber progresado, de estar trabajando, no en efectivo sino contratado, pero la posibilidad de tener trabajo en el ámbito formal, en la administración pública, ya hace 3 años, y digo yo, y el tema de la salud también, la posibilidad de poderme atender en cualquier hospital, la posibilidad de que si me enfermo sé que voy a llegar a un hospital, me van a atender muy bien. La salud pública es muy importante acá en Argentina y realmente está más avanzada que la salud privada. En el caso de la universidad pública tiene su prestigio como allá, debe tener su prestigio UNAM, que bueno, varios compañeritos he conocido allá. Varios amigos tengo de las experiencias de los chicos que hemos tenido. Justamente hay una colega que vino a Argentina y la conozco, que es de la UNAM, y para mí eso valora Argentina, la posibilidad de tener buenos paisajes, la posibilidad de poder tener una variada, digamos, fauna, conocer muchos lugares, tener la posibilidad, aunque sea con pocos recursos, de poder moverte en Argentina. Y a pesar de que la inflación se ha disparado por las nubes, porque está muy disparada, pero uno puede vivir tranquilamente, como en todos lados pasan situaciones, pero uno se siente contenido, diferentes culturas también, diferentes formas de hablar, como creo que pasa allá en México. De una provincia a otra es algo impresionante, pero creo que valoro mucho la educación en Argentina. Justamente mi tesis fue analizada en ese aspecto, y bueno, la posibilidad de que también las personas puedan tener políticas sociales, que hay muchas políticas sociales en Argentina, el tema de para las personas que no tienen ingresos, lo que sí se está trabajando mucho y es un desafío de todos los gobiernos de poder, en algún sentido, proponer políticas sociales que lleven a la generación de pleno empleo, que es lo más difícil que todavía no se logra, pero es un desafío de los próximos años, milenio, como le podemos decir. Así que un gustazo poder haber hablado tantas cosas. No sé si te parece hablar otras cosas. Tú dime, estoy a disposición. Muchas gracias, Agustín. Sin duda, todo esto que comentas es muy importante porque debes de saber que acá en México, desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, entre otras cosas, se ha impulsado las becas desde el nivel de educación básica al nivel superior como un elemento precisamente para evitar la deserción, pero garantizar también que los niños, los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo, eventualmente un empleo, que no caigan en las garras de la delincuencia organizada. Es preferible que los jóvenes estén en la escuela que en las calles. Esa ha sido la bandera del actual gobierno
Y cuando tú hablas, y yo tuve la oportunidad de platicar contigo allá en el Palomar, en la Universidad Nacional de San Juan, tú y tus compañeros me decían con mucho orgullo y con mucho gusto que justo ese tipo de políticas sociales por parte del gobierno kirchnerista es lo que estaba garantizando que la población más vulnerable pudiera tener un futuro como el que tú estás teniendo hoy, siendo un presente de trabajo, de provecho para tu comunidad. Y esa es la intención. Acá, lamentablemente, a veces los sectores no conformes con el actual gobierno hablan de los jóvenes becarios como ninis, que ni estudian ni trabajan de manera despectiva, cuando lo que se está haciendo es apostar precisamente por un sector tan importante para cualquier sociedad como son sus niños y sus jóvenes. Hay programas como el Jóvenes Construyendo Futuro, son programas de becas donde se capacitan a los jóvenes para que tengan un ingreso y eventualmente sean contratados en empresas, en industrias. Y bueno, esa es parte de las políticas que tú conoces bien en propia mano desde tu país, desde los gobiernos progresistas en tu país en su momento y que ahora mismo se están implementando acá. Pues te agradezco muchísimo y también tu opinión, desde luego, importante en relación pues a lo que significa en materia de participación ciudadana para un país como el nuestro, el tema de la consulta a expresidentes, que ya tú bien comentas, ves con buenos ojos desde tu mirada de joven, de ciudadano argentino, pero además de politólogo en formación, porque te estás formando en la materia. Y bueno, te pido, Agustín, nos acompañes a leer algunos de los comentarios de nuestras amigas, de nuestros amigos, para ir despidiendo la transmisión. Manuel López Olivares nos dice saludos. Así como para superar la pandemia es vital el comportamiento social aplicando la sana distancia, también para la lucha contra la corrupción es necesario el comportamiento de la ciudadanía para asestar otro golpe a los corruptos del PRIAN, PRD, el Sí por México en las elecciones del 2021. Ni un voto a los partidos corruptos. Connie Chávez nos dice, excelente nota, esperemos que la distribución sea rápida y ordenada con respecto a las vacunas. La maestra Raquel Bárcena nos dice, gracias por la información siempre ética y oportuna, saludos. Patricia Sáenz nos dice, tenemos que extremar los cuidados contra los contagios del COVID, ya pronto podremos acceder a la vacuna. Connie Chávez nos decía, somos el único país donde la oposición espera que nos fuera peor en salud. Pues así está la cosa, la oposición en nuestro país cada día cuenta con más alegría los muertos. Es increíble la actitud nefasta de la oposición política en México. Patricia Sáenz dice, a pesar de los malos augurios del PRIAN, la gestión del sector salud ha sido gloriosa en todos los sentidos. Connie Chávez se escucha mal, nos decía, creo que fue cuando había problemas de eco. Connie Chávez dice, Agustín, te escuchas bien. Ángeles Dávalos nos dice, con audífonos para que no se retroalimente. También nos dice, wow, gracias Agustín por tomarte el tiempo de poder compartir nuestra opinión, aunque sea ya muy tarde por allá en Argentina. Nos dicen por acá, está haciendo eco, así estaba haciendo yo eco. Raquel Bárcena nos dice por acá, buenas noches Agustín, gracias por compartir tus experiencias. Ángeles Dávalos, qué importante saber cómo se ve desde afuera nuestro país con sus características y situaciones. Ese tono afectivo, el mencionar a su compañerita mexicana, me sonó a intercambio binacional romántico. Bueno, dicen que tienes una enamorada en la UNAM, pues eso, quién sabe ya. Bueno, por lo menos ahorita ahorita abres el micrófono para que le mandes saludos, digas de quién se trata. Patricia Sáenz dice, interesante que se esté haciendo un esfuerzo para apoyar a los jóvenes en su formación y preparación académica, que son el futuro del país en México y en Argentina. Pues bueno, aquí los comentarios. Agustín, amigo, muchas gracias. ¿Con qué te despides? Me despido principalmente, como hay algo que siempre enfatizo y siempre converso con la gente que conozco y que voy conociendo, de la posibilidad de, principalmente lo digo de trabajador social, lo digo por alguien que defiende la universidad pública y
para mí lo mejor sería que cada una de las personas que puedan llegar a la universidad puedan terminar. Aquellos que no han podido acceder a la universidad, que le den la posibilidad a sus hijos para poder estudiar, para que ellos se sientan parte de un proceso de cambio. Y principalmente, yo que hice esta tesis con personas que están justamente segregadas de la educación, me hizo cambiar un poco la mirada sobre la posibilidad de integrar hasta a las personas más vulnerables, a pesar de que no tengamos ingresos y demás, porque yo me reconozco como una persona que no he estado en la situación extrema de pobreza, y de poder tener una licenciatura, tener 2 especializaciones y seguir otra carrera más, para mí se me ha abierto la posibilidad de justamente la universidad pública gratuita. Espero que ustedes sigan apostando a eso, a la salud pública, a la posibilidad de seguir en algún sentido dando cuenta que los estudiantes, el futuro de mañana van a ser los profesionales que se creen en la universidad, y la posibilidad de que justamente los hijos, los hermanos, parientes, puedan sentir el apoyo de parte de nosotros que hemos transitado por la universidad, y que realmente sientan que el futuro es posible cambiarlo solamente si uno pone mucho aliento a la educación y defendiendo justamente los ideales que significan para un cambio y la transformación de la vida de las personas. Muchísimas gracias. No te desconectes ahorita en backstage. Nos vemos para despedirnos como corresponde, amigo. Voy a despedir el programa y te agradezco mucho. Pues amigas y amigos, hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 112, ya 112. Este espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo, puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. No se olviden de acompañarnos el próximo lunes en Ciberterritorio Educativo con el maestro Ángel Ortiz Tobar. El próximo miércoles a las 9 de la noche también Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz. Denle like a los videos, compartan para que lleguemos a más y más personas. Activen las notificaciones en YouTube, en Facebook, para que sepan cuándo subimos un nuevo contenido, cuándo estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.